Ok, vamos a entrarle a este tema. Hoy vamos a desmenuzar una herramienta financiera que es súper inteligente, casi un secreto a voces dentro de la Ley Fiscal de México. Está pensada sobre todo para industrias con proyectos que tardan años en completarse. Hablamos, claro, del artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y todo arranca con esta pregunta, que es clave. A ver, pensemos en un desarrollador que está levantando un complejo de departamentos gigantescos, o en una empresa que construye un puente. Invierten millones y millones al principio, pero los ingresos, esos van a tardar mucho en llegar. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos mientras tanto? Para entender por qué la solución es tan buena, primero hay que entender muy bien el problema. Y es un problema que de verdad puede ahogar financieramente hasta al proyecto más prometedor. Aquí está el mero meollo del asunto. Los costos más fuertes, como comprar el terreno o los materiales, se pagan de golpe, al inicio. Pero los ingresos, por ejemplo, de la venta de esas propiedades, van llegando a cuentagotas, a lo largo de varios años. Esto crea una situación rarísima. En los primeros años, la empresa en sus libros tiene ingresos, pero ha gastado muy poco en ese mismo periodo que pueda deducir. ¿El resultado? La utilidad se ve inflada artificialmente, y eso genera una carga de impuestos enorme, mucho antes de tiempo. Y la diferencia es brutal, de verdad. A la izquierda vemos un impuesto que te puede paralizar, que llega mucho antes de que el proyecto siquiera empiece a dar ganancias. A la derecha, usando los costos estimados, la película cambia por completo. Es literalmente un asunto de supervivencia financiera. Entonces, ¿cuál es la solución? El artículo 30 no es un truco ni una laguna legal, para nada. Es una solución diseñada a propósito, estratégicamente, para arreglar justo este desajuste de flujo de efectivo. La clave no es pagar menos impuestos, sino pagarlos en el momento correcto. El punto más importante es este. La ley permite que estas empresas tomen sus costos totales estimados para todo el proyecto y deduzcan una partecita proporcional cada año, conforme van teniendo ingresos. O sea, alinea la obligación fiscal con la realidad económica del proyecto. Repito, no es evasión, es diferimiento. Ahora, ojo, esta opción no es para todos, ¿eh? Está dirigida específicamente a estos tres grupos. ¿Qué tienen en común? Que sus operaciones se caracterizan por ciclos de proyecto larguísimos. Es una solución de nicho para un problema muy, muy específico. Muy bien, ya entendimos el qué y el quién. Ahora vamos a la parte más interesante, el cómo. ¿Cómo funciona esta mecánica en la práctica? Pues todo se reduce a una fórmula de dos pasitos. Primero, se calcula un factor. Hay que pensar en él como un porcentaje. ¿Qué parte de cada peso que entra se va a ir eventualmente a cubrir los costos totales? Y segundo, ese mismo factor se aplica a los ingresos de cada año. Así de fácil. A ver, para que quede más claro, imaginemos a una empresa Construcciones del Sol. Estiman que su proyecto costará 15 millones de pesos y que les va a generar ingresos por 30 millones. Si dividimos los costos entre los ingresos, nos da este factor, 0.5. Este numerito se convierte en el motor de toda su planeación fiscal para los próximos años. Ahora veamos cómo se usa esto en el primer año. Construcciones del Sol tiene ingresos por 10 millones. Le aplican su factor de 0.5 y listo. Pueden deducir 5 millones como costos estimados, aunque en la realidad todavía no los hayan gastado todos. Esto, claro, reduce dramáticamente su base para pagar impuestos. Pero aquí viene un detalle crucial. Esto es un modelo híbrido. O sea, no se puede meter todo a la misma bolsa de la estimación. Gastos como los sueldos, la depreciación de la maquinaria o los gastos de oficina, esos se deducen de la forma tradicional, conforme se van pagando. Esto es clave para no duplicar deducciones y, claro, para no meterse en problemas con la autoridad. Y aquí viene una ventaja estratégica fascinante. Para las empresas de tiempo compartido, la ley hace una excepción muy interesante. A diferencia de un constructor normal, ellos sí pueden meter el costo total del edificio en su estimación inicial. ¿Por qué? Pues porque para ellos el edificio es, en esencia, parte del producto que venden. Esto les permite una deducción muchísimo más fuerte al principio, lo que mejora enormemente su flujo de efectivo. Hasta ahora todo suena increíble, ¿no? Pero como en todo, este beneficio no es un cheque en blanco. Hay un giro en la trama, un ajuste de cuentas al final del camino para asegurar que todo cuadre perfectamente. La autoridad fiscal no se anda con juegos. Exige que las empresas no solo hagan una estimación al principio, sino que la revisen cada año y la reconcilien al final de todo el proyecto. Hay que estar comparando constantemente las proyecciones con la realidad para que no haya abusos. Aquí vemos qué puede pasar. Si al final los costos reales fueron más altos de lo que se estimó, no hay problema. Significa que se dedujo de menos.
Pero si los costos terminan siendo más bajos, hay que corregir y pagar la diferencia. Y si el error fue grande, como se ve en la última fila, ahí es donde vienen las sanciones. Y este es el número mágico, el umbral crítico. Si la estimación de costos fue tan optimista que los costos reales terminan siendo más de un 5% más bajos, no solo hay que pagar los impuestos que se diferieron, sino también recargos por esa diferencia. Aquí es justo donde el salvavidas puede empezar a sentirse como una trampa. Y este es el momento de la verdad. Al terminar el proyecto, se pone todo en la balanza. Se suman todas las deducciones estimadas que se tomaron durante años y se comparan con la suma de todos los costos reales actualizados por inflación. Si resulta que se dedujo más de lo que realmente se gastó, ese excedente, esa diferencia, se convierte en un ingreso acumulable en el último año. El diferimiento se acabó y hay que pagar. Esta frase lo resume todo a la perfección. Es una herramienta poderosa, sí, que ofrece un alivio financiero inmediato que es importantísimo, pero el riesgo de una mala estimación es muy real y puede tener consecuencias bastante caras al final del camino. Entonces, para usar esta herramienta y no salir raspado, se necesitan 4 cosas. Primero, una estimación inicial lo más precisa posible. Es la base de todo. Segundo, un control contable impecable para separar bien los tipos de costos. Tercero, estar monitoreando todo año con año para no llevarse una sorpresa fiscal al final. Y por último, y quizá lo más importante, esto no es para improvisar, se necesita la guía de asesores fiscales expertos en el tema. Lo que nos deja con la pregunta final. El artículo 30, ¿es una herramienta que impulsa el crecimiento o es una trampa fiscal escondida? La respuesta, como ya vimos, es que puede ser las dos cosas. El resultado final depende enteramente de la precisión, la disciplina y la planeación estratégica de la empresa que se atreva a usarla.